Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En nuestros días, el pudor y el recato parece que es algo que está pasado de moda. Sin embargo, como podemos ver en las Escrituras, esto no es una opción, sino una necesidad para mantener una vida verdaderamente santa. Y con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Shabbat Shalom y bienvenidos. Estimados hermanos, en esta ocasión tengo el gusto de traerles un estudio donde hablaremos de las diferencias que existen en los roles según el género de las personas, es decir, la diferencia de roles entre hombres y mujeres. Y haremos este estudio aprovechando la porción de las Escrituras conocida como Parashá Naso, que encontramos en Bamidbar del capítulo 4, verso 21 al capítulo 7, verso 89. En esta porción encontramos, entre otras cosas, la continuación de la Parashá Bamidbar que presentamos el Shabbat pasado, y que nos revela que Yahweh ordenó que Moshe realizara un censo entre los hombres del pueblo, con edad de ir a la guerra, dejando aparte a los descendientes de Leví, que deberían formar parte de otro censo, que sería dividido por familias según la descendencia de los tres hijos de Leví, a los cuales se les asignaría funciones con relación al tabernáculo según la familia de sus padres, siendo los hijos de Leví Gersón, Coat y Merari. Y como parte de la parashá que vamos a estudiar en este día, tenemos el final del capítulo 4 de Bamidbar que nos dice lo siguiente: todos los contados de los levitas que Moshe y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo, los contados de ellos fueron 8,580, como lo mandó Yahweh por medio de Moshe, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Además de esto, en el capítulo 6 y 7 hay información sobre varias ofrendas que los príncipes de Israel ofrecieron a Yahweh, y sobre el voto nazareo, que tiene unas características bien específicas, las cuales podemos leer en el capítulo 6, que nos dice así: habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. El tiempo que dure su voto nazareo, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. El tiempo que dure su voto nazareo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será apartado, dejará crecer su cabello. Luego, el pasaje nos da más información en la cual se mencionan algunas condiciones más y también algunos sacrificios que debería ofrecer la persona que hiciese el voto. Y como característica particular de este voto, se nos dice que al final del voto, la persona debía raparse la cabeza, lo cual podemos comprobar en el verso 18. Entonces el nazareo afeitará su cabeza a la puerta del tabernáculo, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Cuando aprendemos que al final del voto nazareo, las personas dedicadas deberían raparse la cabeza, podemos encontrarle mayor sentido al texto que se encuentra en Hechos 20, 23 y 24. Este pasaje se encuentra en un contexto donde algunos hermanos hablaban con el apóstol Shaul, animándole a pagar los gastos de algunos hombres
que habían hecho voto, para que el resto de las personas pudieran saber que él aún seguía creyendo en la necesidad de obedecer la Torá. El pasaje en cuestión nos dice así: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. En las Escrituras podemos encontrar a varias personas que fueron nazareos, en algunos casos por voluntad de Yahweh, y como en el caso de Sansón, de por vida. Y para profundizar en este tema, puedes ver en nuestra web los siguientes estudios: Yeshua, el nazareno célibe, y la abstinencia, el celibato y los nazareos. Volviendo a la parashá, específicamente en el capítulo 5, podemos dividirlo en 3 mandamientos o leyes principales, que son el mandamiento de mantener a personas en estado de impureza distantes del resto del pueblo, el mandamiento de restitución en el caso de las personas que hayan causado un daño para compensar al agraviado, y el mandamiento sobre cómo proceder cuando un hombre tuviere celos de su mujer por sospecha de infidelidad. Y en este último punto es en el que vamos a enfocarnos principalmente para el desarrollo de nuestro estudio. El pasaje nos enseña que la razón para llevar a cabo el ritual es por motivos de celos, fundamentados en la sospecha de infidelidad. Vamos a comprobarlo. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y otro hombre cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efá de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. A pesar de la opinión de muchos creyentes en nuestros días, el castigo que la ley establece para personas adúlteras es la muerte. Muchos, aun creyendo que las Sagradas Escrituras son inspiradas, consideran que la pena de muerte es algo impensable. Sin embargo, está establecido en la ley, con lo cual nos revela la gravedad del adulterio. Y como explicamos en otros estudios, en la actualidad no tenemos condiciones de aplicar muchas de las cosas que la ley ordena, pero deberían ser aplicadas en una nación que se rige por la voluntad de Yahweh. Pero siempre es bueno recordar que la justicia no debe estar basada en la venganza, sino en mantener la armonía entre todos los miembros del pueblo. Por otra parte, es importante recordar que las Escrituras nos enseñan a tener misericordia. Sin embargo, debemos tener claro que misericordia no es sinónimo de tolerancia. Algo que muchos no logran entender es que el mensaje de nuestro Mesías estaba enfocado a no querer vengarnos de nuestro prójimo, porque esto es motivado por el orgullo, sino que todo juicio debe hacerse de forma ordenada y justa, como nos dice Zacarías 7. Así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. El pasaje nos revela que el juicio es necesario, pero que debe hacerse conforme a la verdad y no según el enfoque particular de alguno. Inclusive, Yeshua dijo: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Volviendo a la parashá, quiero hacer hincapié en que el adulterio es algo muy, pero muy grave, y que en nuestros días se ha normalizado.
Y podemos pensar que hay dos tipos de personas que adulteran. Unos son personas que tienen la conciencia cauterizada y no les parece mal. Y otros son personas que son conscientes de que es algo malo, pero terminan cayendo en la tentación por no cuidarse, demostrando que no están valorando realmente la gravedad de los pecados sexuales. Si analizamos que en la ley dada por Yahweh el adúltero merece la muerte, podríamos ver esto casi como un suicidio, lo cual es un asesinato contra uno mismo. Por esto considero muy importante que nos cuidemos mucho de no darle espacio a la tentación. Tengamos presente lo que Yeshua dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al leer este verso, pienso cómo tantas personas se engañan a sí mismas, queriendo tener experiencias espirituales que pueden disfrutar con su carne. Entiendo que la comunión con el Espíritu Santo nos genera gozo, pero muchos están mal interpretando este gozo, confundiéndolo con algún tipo de placer de tipo místico, donde su enfoque no está realmente en servir a nuestro Rey, sino en obtener placer con experiencias que afectan los sentidos, dando una sensación mística que en muchísimos casos puede ser causada por espíritus malignos. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira, y su intención es distraer a las personas, especialmente a los creyentes, para que se enfoquen en el placer y no en la obediencia. Con esto en mente, quiero insistir en que la tentación es algo de lo cual debemos cuidarnos mucho. Es cierto que las escrituras nos dicen en varios lugares que debemos resistir la tentación, pero esto no quiere decir que debamos exponernos, sino más bien alejarnos, porque si nos exponemos intencionalmente, solo estamos dando pie a caer y luego excusarnos de que fuimos tentados. Debemos tener en cuenta cómo Yeshua nos enseñó a orar. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, entendiendo que el adulterio es algo sumamente grave y que no debemos verlo como faltas leves, miremos lo que el texto ordena al sacerdote que haga. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yahweh. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Después de esto, el texto nos dice que el sacerdote debería hablarle a la mujer, diciéndole que si ella era inocente sería libre de la maldición. Pero si ella fuese culpable, Yahweh haría recaer sobre ella una maldición. Y entre varios detalles que el texto nos revela, la mujer debería tomar las aguas que según la condición de inocencia o de culpabilidad, Yahweh haría que la maldición tuviera o no efecto. Entendiendo que las escrituras exponen esta posibilidad, quiero que notemos algo que para muchos puede pasar desapercibido en el pasaje anterior, donde el texto menciona que el sacerdote debería colocar a la mujer frente a Yahweh y descubrir su cabeza. Cuando escudriñamos los mandamientos dados por Yahweh, no encontramos un mandamiento específico donde se diga que las mujeres deben cubrirse la cabeza, lo cual hace que muchas personas consideren que no es necesario. Sin embargo, este pasaje nos genera cuanto menos la inquietud de lo que quiere decir que el sacerdote debería descubrir la cabeza de la mujer. El hecho de que el sacerdote debía descubrir la cabeza de la mujer es un claro indicativo de que la mujer debería tener la cabeza cubierta. Y si bien, como dije antes, no vemos un mandamiento específico dado por Yahweh en el cual diga que la mujer debe tener la cabeza cubierta, cuando vemos los escritos del apóstol Saúl encontramos que hace referencia a este tema. Por ejemplo,
Primera los Corintios 11 nos dice lo siguiente: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En este texto podemos ver que Saúl hace una exhortación a que las mujeres se cubran, en especial cuando oran o cuando profetizan, con lo cual vemos algo de relación con el pasaje anterior. Sin embargo, este texto parece decir que la mujer solo debe cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, y no hace referencia al resto del tiempo. Pero si seguimos leyendo el pasaje, podemos encontrar un verso que nos revela la importancia de que la mujer mantenga su cabeza cubierta en diversos momentos, en el que pueda estar públicamente expuesta a hombres que no son su marido. Miremos lo que nos dice el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Al leer esto, algunos podrían preguntarse, pero ¿cómo los ángeles son relevantes para esto? Y puede haber más de una razón. Y una muy plausible es el pasaje de Bereshit 6, donde se nos dice que los hijos de Elohim tomaron mujeres de las hijas de los hombres. Algunos piensan que los hijos de Elohim es una referencia a hombres justos. Sin embargo, también nos dice que después de que estos tomaron a las mujeres, nacieron gigantes en la tierra, lo cual es un mensaje que nos indica que no era una situación común y nos muestra la influencia de los ángeles sobre la tierra. Y por otra parte, debemos entender que hay una guerra espiritual donde los malos espíritus tienen como propósito que los seres humanos vivamos en pecado. Y una forma como lo hacen es a través de la tentación, enfocada en la sexualidad y la atracción de los hombres y las mujeres de una manera ilícita, lo que ocasiona el gran pecado de la fornicación o el adulterio, que como mencioné antes es un pecado tan grave que la Torá nos dice que es castigado directamente con la pena de muerte. En la actualidad, en muchos lugares del mundo se ha extendido tal depravación que considero que puede ser comparable a los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, solo que en nuestros días no se limita a un par de territorios, sino que busca extenderse por todo el mundo como una epidemia. Por eso necesitamos tomarnos muy en serio nuestra santidad y cuidarnos de no estar fomentando la tentación entre los miembros del cuerpo del Mesías, y corregir algunos pensamientos que se han propagado aún por muchas iglesias, donde promueven mensajes de mujeres empoderadas, lo que es contrario a las escrituras, y de hombres sumisos, introduciendo prejuicios sobre la autoridad masculina que muchos confunden con machismo, cuando es algo bastante diferente. Y el mejor ejemplo de las diferencias con relación a los roles entre los hombres y las mujeres lo tenemos con la comparativa que las escrituras nos muestran en la relación entre Yeshua y su novia, siendo la novia una analogía del pueblo redimido por su sangre. Y un texto donde encontramos esta analogía es en el verso 3 de 1 Corintios capítulo 11. Pero quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza del Mesías. También me parece oportuno comentar lo que nos dice 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim, pero la mujer es gloria del varón. Con este verso, algunas personas cuestionan que los nazarenos tengamos la cabeza cubierta. Y quiero aclarar que estoy usando la palabra cubierta entre comillas, porque hay algunas cosas que necesitamos entender antes. La Torá ordena que los sacerdotes se cubran la cabeza para realizar el servicio en el tabernáculo o en el templo. Y Saúl continuaba creyendo y obedeciendo lo que la Torá ordena. Por lo tanto, parece haber una contradicción. Y la clave está en la palabra usada en el griego para referirse a las coberturas de cabeza.
dándole un sentido de envolver la cabeza y no de tener algo por encima. Y como la doctrina de cubrirse la cabeza es algo extensa, les invito a que vean nuestro estudio llamado La cobertura de la cabeza en las Escrituras. Volviendo al tema de las diferencias que Yahweh estableció entre hombres y mujeres y sus propósitos, realmente hay muchos escritos que nos revelan las diferencias que existen. Aún así, muchos parecen que no quieren aceptarlo y pienso que debe ser porque no están comprendiendo bien lo que Yahweh quiere de cada uno. En nuestros días, muchas mujeres cuestionan la sujeción a sus maridos cuando se dice en algunos versos, como Colosenses 3:18 y Primera de Pedro 3:1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Mesías. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Durante algún tiempo, muchas iglesias tuvieron que lidiar con el pensamiento machista de muchos hombres, lo que ha llevado en gran parte a un pensamiento contrario al orden de autoridad establecido por Yahweh. Muchas mujeres consideran que sujetarse a sus maridos denigra a la mujer, y es porque no están enfocando las cosas correctamente, porque en la relación existen responsabilidades de ambas partes, y en ningún caso debe ser visto como un privilegio, porque el hombre debe amar a su mujer, valorándola y respetándola, conforme nos exhortan varios pasajes de las Escrituras. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres así como el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es que los roles de los hombres y de las mujeres son complementarios, y aún en comunidad los hombres son llamados a liderar y dirigir, no como un privilegio, sino como una responsabilidad, para cuidar y respetar a las mujeres que son de ayuda en áreas que el hombre no tiene la misma capacidad o habilidad, como la sensibilidad a la hora de cuidar de los hijos. En este punto quería aprovechar para recomendarte un estudio que puedes encontrar en nuestra web, llamado Roles de Género en el Reino. Con esto en mente, debemos reconocer la importancia de sujetarnos a la voluntad de Yahweh y someternos unos a otros en el orden establecido por Él. Y recordar que la carne es débil, por lo cual debemos mantenernos en oración pidiendo fortaleza a Yahweh y reconocer a los demás según sus frutos, teniendo en cuenta que hay personas que no tienen interés en la santidad, sino en complacer sus deseos, de los cuales tenemos que cuidarnos, como nos revela Proverbios 9. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. A veces las mujeres insensatas no son tan evidentes. Por eso Proverbios 7 nos aconseja de la siguiente manera. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y en Proverbios 5 también nos describe la actitud de algunas mujeres insensatas, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El rol de la mujer es algo que debemos tener todos muy presente, porque Yahweh creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, y con este enfoque debemos actuar todos con relación a nuestro Mesías.
Hermanos y hermanas, Yahweh no nos dio dones o roles para creernos mejores que los demás. Yahweh nos asignó un género y estableció roles con el propósito de vivir ordenadamente y en armonía. Las mujeres, por sus características, pueden incitar a los hombres al pecado por su apariencia. Por eso, las escrituras exhortan a la mujer a vestirse con pudor, evitando estimular a los hombres a caer en pecado. Y por otro lado, el hombre debe respetar y valorar a las mujeres como el complemento que Yahweh creó para formar familias y sociedades que vivan según su voluntad. Si realmente nos vemos como el pueblo redimido, debemos vernos como la novia de Yeshua, sujetándonos obedientemente a su voluntad y procurando ser la ayuda idónea para su futuro marido. Shabbat Shalom.